26, 27. Julián me conoce menos, porque yo le diré, bueno, pues iba con Julio, hablaba y tal, y bueno, pero de hoy, como yo, tengo que estoy seguro que la gente Él lo cumple el 19 y yo lo cumplo el 13 de abril, entonces lo celebramos juntos. Pero mira que te va a pensar. Ya verás. Mira, así los conociste tú, ¿verdad? Esta es de Gracias, Javi, que ahora es una chica. Libertad, Javi, hermano de Sonia y de Raquel. Y este es Julián. Julián, claro, entonces aquí ya no estaba en el cole, yo le conocí porque iba a ver a Deo, porque le iba a dejar. Y ahora mira cómo están mis niños, Deo, Doro, Cristina y Julián. Yo le conocí, le llamaba. Y esta es Dori, claro. Esa es Doro. Mira que en una fiesta de cumpleaños, Sonia, Cristina, Deo está ahí atrás. Y esta es una caricatura que nos hizo un amigo mío que nos puso como una piña. Deo, Doro, como una pregunta. A ver si se acuerdan, yo creo que se tiene que acordar. ¿A qué están guapos mis niños? Hombre, qué grande, sí. Mira, que Irán también pequeño. Bueno, Doro ya está más mayor. Toma, y mis ahijados tienen ya muchos años. Pues Julián iba a haber venido hoy y Doro. Julián yo le he visto menos, le he visto, yo sé más de él que él de mí, porque claro, yo le preguntaba qué tal, tuvo un momento ahí que... Pues si quieres ahora le llamamos a Deo y hablas con él. Deo se acuerda mucho de esa época. Deo está con un amigo mío trabajando en obras de reformas, de discotecas, Camarero. sí, pues ahora está estudiando para bombero. Y Doro está en Madrid y la Peque... Hay que decir que no, sí. Claro, si dices que te Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Esta mañana, los que han estado en el salón de plenos, hemos de alguna manera celebrado el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aprovechando que coincidía con una de las sesiones ordinarias de la Comisión de Seguimiento de Malos Tratos. Ha sido, yo creo, con muy poco público, pero ha participado la gente a su manera, homenajeando un poco a las víctimas que ha habido en este año. Y lo que hemos intentado era que sirviera un poco de homenaje a los profesionales que trabajan en este tema aquí, en el municipio, desde servicios sociales, la policía local, el centro de salud, la psicóloga municipal, nuestra técnica de igualdad, Carolina, y la Guardia Civil. Y ha acabado siendo un poco un acto reivindicativo, yo creo, pidiendo recursos, pidiendo la tan ansiada ley integral que atienda a las víctimas y a la gente que tiene que atender a las víctimas, y que se deje de celebrar o de conmemorar actos en homenaje a las víctimas para trabajar en la prevención y evitar este tipo de actitudes. Ahora por la tarde, y gracias a la colaboración que han tenido estas 4 señoras que me acompañan, pues tenemos, yo creo que también la presencia de gente vinculada con el tema directamente porque trabaja en ello, como es el autobús que nos visitó en la pasada semana aquí en el municipio, las campañas que se hacen educativas, el autobús de la igualdad, porque tenemos con nosotros, pero sobre todo porque es una vecina del municipio, a Teresa Nieto, que es la responsable de esas campañas. Tenemos varios testimonios de personas que han sufrido en sus carnes lo que es la violencia de género y que los van a compartir con nosotros. A ver si digo mal los nombres: Pilar y Marta. Y tenemos a Silvia, que es directamente trabajadora para atender a las víctimas, puesto que desde el año 87 al 91 ha sido responsable de una de las casas de acogida de la Comunidad de Madrid y es educadora. Yo creo que son 4 testimonios de distintos puntos de vista que nos pueden servir para ilustrar la jornada de hoy y para que, bueno, después, si quiere participar el público, preguntar cualquier
cualquier cosa, o poder un poco la jornada que no se quede en el mero lamento quejido. Yo me gustaría que acabáramos un poco y os haría hincapié que, aparte de contar lo que tengáis pensado contar, nos indiquéis a los responsables aquí en el municipio y a la gente, vosotras sobre todo a la gente y vosotros a los responsables, saber por dónde tenemos que ir. O sea, aunque contéis el testimonio de lo que habéis vivido, de lo que sabéis, de lo que hay, pues un poco orientarnos, porque a veces te pones a hacer las cosas pero no sabes si es lo más adecuado ni lo que más se necesita, o a lo mejor lo que más se necesita es lo más fácil y no nos ponemos a hacerlo porque solamente si os escuchamos podemos intentar hacerlo. Entonces ya empezáis vosotras en el orden que queráis y nos vais contando. ¿Parece? Venga, empiezo yo. Bueno, mi visión es un poco más práctica, ¿no? Porque el bus contra la violencia realmente fue una iniciativa de la Comunidad de Madrid y empezó a funcionar en el año 2000 aproximadamente. Y bueno, al principio no sabíamos cómo iba a salir, era una cosa nueva que iba a recorrer los diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid y a recoger el testimonio de la gente si quería hablar. Si no quería hablar, bueno, pues nosotros íbamos a sensibilizar para cambiar un poco la visión de este problema, que al principio pues era muy negativa, daba miedo, la gente casi ni se paraba, pasaban deprisa como diciendo, conmigo no va. O sea, siempre como escaqueándose, como diciendo, es un problema de los demás, no es mío, no me afecta a mí, ¿no? Entonces hemos visto cómo a lo largo de estos años ha ido cambiando radicalmente, ¿no? De vernos como un intruso molesto, incómodo, pues de repente la gente nos apoya, afortunadamente los hombres vienen a pedir, firmar, porque les parece que es un tema gravísimo, que algunos hombres no, claro, ojalá fueran todos, diciendo que es un tema gravísimo, que se solidarizan absolutamente, las mujeres también, o sea que sí que se ha visto una evolución clarísima a la toma de conciencia, que es el objetivo básico de esta campaña, que lo asumamos como un problema de todas y de todos, porque la persona que lo está pasando mal es responsabilidad, yo creo, no solamente de ella, que está muy mal para dar el paso y poder salir de esa situación, sino de todos los que estábamos alrededor, ¿no? Y eso sí que ha cambiado radicalmente, o por lo menos está cambiando. Antes ni siquiera la familia apoyaba, os lo digo por lo que nos cuentan, ¿no? Los testimonios de estas mujeres, vamos 2 personas o 3 en el bus cada vez, una psicóloga, una socióloga que soy yo y una persona que se ocupa, pues maestra o educadora, que también hace actividades en los colegios, o sea, se hace a nivel educativo y a nivel de sensibilización en la calle, ¿no? Entonces un poco tocamos todos los ámbitos. Y la verdad es que muy bien, porque primero no se sabe muy bien o no se sabía muy bien lo que era la violencia parecía que simplemente era el golpe, el daño físico, ¿no? Pero es que el daño psicológico es algo que yo creo que hace todavía muchísimo más daño. O sea, va quedando ahí, va convenciendo a la persona que lo está sufriendo de que realmente se lo merece, de que eso no es, o sea, que no vale para nada, que es una persona en realidad que lo está haciendo mal y la persona se lo llega a creer. Entonces, claro, si te lo llegas a creer, ¿cómo salir, no? Sin ayuda, es muy difícil. Entonces, pidiendo ayuda a su familia, y la familia es algo cultural que lleva ahí desde muchas generaciones, por desgracia, pues muchas veces, o en muchísimos casos por desgracia, ni siquiera apoyaba a la familia. La madre lo había sufrido y decía, hija, aguanta, total, un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues encontraban las mujeres que no tenían apoyo, que no tenían salida, ¿no? Entonces es muy difícil salir de ese círculo. Por eso, esta mañana lo he oído en la radio, el caso de cada mujer que sale de esa situación es una noticia magnífica, o sea, es una noticia esperanzadora. Aquí tenemos 2 y para mí es un orgullo haberlas conocido porque realmente hay que tener fuerza y valor y no es nada fácil, o sea, realmente es difícil. Pero con ayuda y tal merece la pena porque es volver a vivir o volver a empezar una vida que está llena de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo contaros que a veces es muy difícil solucionar este tipo de problemas o incluso ayudar, porque estamos viéndolo desde un municipio grande, moderno, que tiene un nivel pues determinado y tal, entonces parece que los problemas son distintos a llegar a un pueblo chiquitito, que solamente son 200 habitantes o 300, que la gente no ha salido de ahí
y que hay unos servicios sociales, por supuesto, y hay una serie de infraestructura, pero a veces pasa porque la gente que está en los ayuntamientos o en los servicios pues es un reflejo de la sociedad, no son ni mejores ni peores, son un reflejo de la sociedad. Entonces una mujer que está sufriendo malos tratos los puede estar sufriendo de un señor que está trabajando en cualquier sitio, y uno de los sitios donde puede estar trabajando es en el propio ayuntamiento. Por ejemplo, un policía municipal, por ejemplo, un guardia civil, por ejemplo, un concejal, que nos ha pasado de todo eso, ¿no? Entonces esa mujer, ¿cómo va? Primero es muy difícil cómo va a hablar, cómo va a explicar, cómo va a pedir ayuda al propio ayuntamiento, a los servicios. Sí que puede, ¿no? Porque está todo pensado, entonces los trabajadores sociales pues ya tienen un entrenamiento importante y van a guardar confidencialidad y tal, pero el solo hecho de que su maltratador, su pareja, sea una autoridad, además, en el pueblo, que sea un policía municipal, por ejemplo, que todo el mundo respeta, entonces para la mujer es mucho más difícil todavía. O sea, es que es dar un paso que, bueno, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, al llegar el bus allí, que somos unas personas que vamos a estar un día o 2 días, que nos vamos a ir, que no conocemos a nadie, que no tenemos nada que ver con su círculo de amistades ni con su familia, la gente es absolutamente mágico, parece, pero se abre, te lo cuenta, te lo explica, te pide ayuda. Entonces nosotros podemos hacer, yo creo que es una labor súper gratificante, abrir una rendijita, o sea, darle la clave, la ayuda en ese momento para que no se vuelva atrás y para que del paso, ¿no? La ponemos en contacto con los servicios sociales inmediatamente, o si ha probado, a lo mejor también hay experiencias que han probado los servicios sociales y por cualquier circunstancia, que también puede ser, ¿no? Le ha tocado un trabajador social que, bueno, no le ha resuelto eficazmente el problema, bueno, pues ella nos lo explica, le damos el siguiente nivel, que es la Comunidad de Madrid, o cualquier otro profesional, ¿no? Asociaciones de mujeres, llevamos una lista de recursos y se le facilitan todos. Entonces, bueno, ella puede elegir. Y al mismo tiempo ya tomamos sus datos, la captamos, la animamos muchísimo para que ese paso sea un poquito más fácil. Entonces, bueno, pues hay anécdotas mil y la verdad es que tenemos, es muy gratificante y muy agradable tener la satisfacción de poder decir que hemos podido ayudar a muchas mujeres, que nos hemos encontrado por casualidades de la vida, que el bus es como una especie de imán que atrae de repente pues, una persona que pasa por delante, que a lo mejor está hecha polvo y ese día pasa por ahí, ¿no? Y se encuentra con nosotras nos acercamos a ella, le preguntamos y de repente pues te cuenta, se pone a llorar o no se pone a llorar, está fuerte o no, y entonces bueno, pues tenemos la posibilidad de poderla ayudar y eso es absolutamente gratificante, o sea, te compensa muchísimo y es pues muy bonito, ¿no? También está la que lo ve muy mal y está muy negativa y resulta que, bueno, pues que simplemente ve los inconvenientes porque el miedo la puede. Y entonces pues siempre se queda la posibilidad, le damos el contacto, le damos los teléfonos, le damos los recursos y si en ese instante no ha podido, pues ya contactamos con los técnicos para que a esa mujer no se la deje y haya un seguimiento y se la siga insistiendo o llamando, respetando su voluntad siempre, claro, pero para que esa mujer no se quede desatendida, ¿no? También a veces nos sirven de ayuda o de guía pues las mismas amigas que de repente nos ven. Ay, por favor, podéis contactar con fulanita, o la voy a decir que pase, o le voy a llevar la información, le voy a llevar los teléfonos de emergencia, lo que sea. Y la verdad es que hay mujeres que lo están pasando, lo sabéis perfectamente, de todas las edades. Desde la jovencísima que está en el instituto hasta la señora de 70 y pico años. Me estoy acordando de una señora en un pueblo del sur de Madrid, por ejemplo, que tiene 75 años y estábamos en un mercadillo y de repente pasa por el bus y empezamos a explicarle lo que es la violencia psíquica, porque no la conoce, o sea, se cree que es psicológica, perdona, la violencia esa, pues que no es violencia, que simplemente es violencia a los golpes. Y nos empieza a contar su experiencia de que su marido toda su vida se casó a los 25 años y toda su vida la está llamando puta. Entonces ya no podía más, o sea, de repente ya ese día estaba muy harta y dice, joder, es que no quiero que me llame puta ni una sola vez más. Y las mujeres de alrededor, las vecinas, era un mercadillo, imaginaros cómo está de gente y tal, pues, pero mujer, pero total, pero si has aguantado tanto, sí, pero ¿qué más te da ya? Pero, por favor, pero ya es un poco más, ¿qué más te da? Y la señora indignada, nosotros por supuesto apoyándola, porque esa señora tiene todo el derecho del mundo a no aguantar nunca más que le insulten, ¿no? Entonces, bueno, pues con nuestra ayuda se fue reforzando porque no había encontrado apoyo, o sea, yo no había encontrado
a nadie que le dijera realmente, joder, no tengo que aguantar esto, yo soy una persona y me está doliendo, y ya es que ya tengo un callo muy grande, pero es que no me da la gana de aguantar más. O sea, los últimos años de vida los quiero pasar a gusto, tranquila y sin que nadie me agreda o me ofenda. Y la verdad es que está feliz en una residencia, se separó de su marido, se tuvo que ir a una residencia porque tampoco tenía medios para poder vivir ella sola, y bueno, pues muy bien, todas las vecinas y todas las amigas absolutamente asombradas porque, joder, es que no es nada fácil, y menos con esa edad. Entonces, bueno, pues os podría contar 1000 casos, pero yo creo que ya queda un poco el testimonio, y nada más deciros que muchísimas gracias por vuestra asistencia y que nada, que a ver si entre todas y entre todos conseguimos que este problema cada vez sea menos problema y si encontremos soluciones. Muchas gracias. Bueno, yo os quería comentar que trabajé en una casa de acogida como educadora desde el año 87 hasta el 90. Y después pasé a... Bueno, yo luego me fui porque como ahora os contaré, es un trabajo, como ha dicho Teresa, muy interesante, pero quema mucho. Entonces yo llegó un momento que dije, bueno, pues también por mi salud psíquica, yo he trabajado aquí muy bien y muy a gusto, pero me voy a retirar. Me retiré y al año así se abrió otra casa refugio en la Comunidad de Madrid, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, y me llamaron para que fuera la coordinadora de esa casa, puesto que tenía experiencia y tal. Bueno, pues estuve un año más y ya luego también lo dejé y ahora ya no trabajo en eso. Yo habitualmente no doy charlas de este tipo, por eso os voy a hablar pues desde la experiencia que tuve en la casa refugio, ¿no? Partiendo un poco de lo que ella también ha dicho, de que cómo están las mujeres o cómo estaban o qué mentalidad se tiene sobre el problema, como algo familiar, como el que nadie se tiene que meter, como que ahí aguanta que aguantó tu madre y todo esto, pues en el año 80 y tantos, un 85 por ahí, yo creo que un grupo de mujeres se planteó ayudar a otras mujeres a través de los servicios sociales, pero crearon un grupo. En este grupo vieron que iban llegando problemas como es el de los malos tratos y que una mujer cuando tenía que salir de su casa, si quería ponía una denuncia y tenía que salir de su casa, ¿dónde iba? Entonces, ante esta situación se planteó la primera casa refugio, que yo creo que fue aquí en la Comunidad de Madrid, que fue donde yo trabajé, que yo no empecé a trabajar cuando empezó la casa, sino un poquito después. Entonces se plantearon que, bueno, pues que había que buscar, que no era un edificio apropiado para esta función. Se pidió al IBIMA que dejara algún piso y en un edificio, en un bloque de un barrio de Madrid, porque, como sabéis o como debéis de suponer, las casas refugio no se sabe cuál es su dirección, o sea, nadie lo sabe, nada más que las que llegan allí o las trabajadoras. Y la policía normalmente también no sabe de la zona donde estamos por los problemas que pueden surgir. Entonces, a raíz de eso, dejaron en un bloque de viviendas, como os digo, 4 pisos, y entonces estás viviendo con los vecinos de una comunidad. Allí llegan las mujeres, como solo había esta casa, pues según fueran llegando, pues a veces era un lío, porque claro, había mujeres y niños, llegan las mujeres por sus niños. En un bloque de viviendas donde en una casa tienen que residir 3 mujeres, estoy hablando en un piso, 3 mujeres con los niños, más otras 3, más otras 3, más otras 3, pues eso al final en el bloque es un poco jaleillo, pero bueno. Luego al final conseguimos que nos dieran en otra zona, en una casa en un portal de 6 viviendas, que nos acoplaran todo el portal para la casa de acogida. Entonces se consiguió eso y ahí estamos también. Como podéis comprender también en el barrio donde se llega, rápidamente, una cosa tan especial, pues sí que se termina sabiendo qué es aquello. Porque vamos a comprar al mercado, porque van al médico donde todo el mundo, porque los niños se les escolariza. Y bueno, a partir de ahí se consigue a través de algunas subvenciones, pocas subvenciones. Actualmente, pues todo esto está, digamos, protegido por la Comunidad de Madrid o por otras comunidades. Se empezaron a crear casas refugio en distintas comunidades autónomas. Con lo cual, eso posibilitaba una cosa que es un problema, claro, cuando en un sitio, en Madrid, por ejemplo, siendo muy grande como es, llegaba una mujer y el domicilio, como nunca, el ingreso nunca era directamente, se ingresaba a través de los centros, un centro de servicios sociales, pues lo normal es que nadie supiera dónde estaba. Pero no sé qué pasaba, que a veces
podía llegar también el maltratador a enterarse de dónde estaba esa mujer. Con lo cual a veces lo que se hacían es intercambios con otras comunidades autónomas para mandar mujeres de un lado a otro. Bueno, entonces, ¿cómo vienen? Vamos a empezar ahora a ver cómo vienen las mujeres a la casa refugio. Para llegar a la casa refugio, como os digo, vienen a través de otras instituciones y de este centro donde las derivan a la casa de acogida. Los requisitos para entrar, fundamental, por el que haya habido malos tratos físicos o psíquicos, pero que haya por medio una denuncia a la policía, si no, no se podía acceder. Entonces, los malos tratos físicos o psíquicos tenían que venir con un parte médico normalmente, que normalmente eran, como ella también dice, los malos tratos psíquicos es que como que no nos mentalizamos o no se mentalizaban de cuáles eran los malos tratos psíquicos. Los malos tratos físicos, pues está claro, te hace una lesión, entonces vas al médico, te hace un parte, luego vas a la policía. Entonces, la entrada normalmente, como os he dicho, era con niños y con niños y niñas, pero los chicos mayores de 14 años no podían acceder a la casa refugio, dado que, bueno, pues que era una casa de mujeres. Últimamente también están llegando, cosa que muchos inmigrantes, muchas mujeres de inmigrantes, por problemas de malos tratos de sus parejas de los países de origen, que también hay muchísimos problemas, y en algunos mucho más que en el nuestro, y también porque están casadas con españoles y también tienen ese problema. El objetivo de la casa refugio, ¿cuál era? Pues fundamental, que sirva de refugio ante la persona que le pueda agredir. Una vez que tú pones una denuncia, pones una denuncia, indudablemente te vas a tu casa, y cuando esa denuncia le puede llegar a la persona que está conviviendo contigo, desde luego no se va a estar quieto, como está pasando, claro. Entonces, que sirva de refugio físico, pero también lo que se pretende es que las mujeres que vienen con una autoestima por los suelos, pues encuentren un lugar donde se encuentren con un equipo de profesionales que les puede ayudar, y por otro lado con otras mujeres que están en su misma situación. Y la verdad es que ahí sí que la experiencia, o sea, es impresionante ver cómo en el equipo de trabajo, por supuesto, le ayuda. El equipo de trabajo está compuesto por trabajadores sociales, abogada, psicólogas, una psicóloga nuevamente infantil, psicóloga de adultos y educadoras, que éramos varias, siempre hay alguien en la casa. Entonces, todo el equipo, claro que le ayuda, es que estamos ahí para reforzar el tema y para trabajar con ellas. Pero es impresionante cómo se ayudan entre ellas. O sea, el hecho de llegar y estar con otras personas, porque lo que ella decía también es que esto no se puede contar, o tú no lo cuentas, tú estás en tu bloque y además mucha gente sabe que hay problemas, que tiene malos tratos, pero es que es una cosa de la casa y de la familia y ahí no hay que meterse. Entonces llegan allí y entonces se pueden explayar. Y entonces, aparte de explayarse entre ellas, que a veces se pone un poco así como el morbillo y tal, en otras ocasiones una manera de ver la vida, o sea, una alegría, esas cosas que no se reían hace no sé cuánto tiempo, se cuentan cosas, se hacen charlas, y entonces las ves que dices, ¡joy! Las mujeres estas, con todo el problema que tienen, y qué tías tan valientes son. O sea, eso para los que estamos allí, que no tenemos el problema, de verdad que te dan bueno, aprendes, o sea, yo aprendí en aquella época, para mí fue una experiencia impresionante. Bueno, entonces la metodología de trabajo, ¿cuál es? Por un lado está el equipo de trabajo que se reúne todas las semanas, todo el equipo se reunía y tocaba un poco, punto por punto, cuál era la situación de cada mujer y de sus hijos. Se les acoplaba, por supuesto, en la casa, se les da todo el tipo de material, quiero decir, de, pues no sé, sábanas, toallas, camas, lo que está en una casa. Aparte, toda la comida, pero se les procura que ellas no pasen a ser de pronto a ser unas niñas, donde todo se les da y se les organiza. Entonces, se les da todo lo que se pueda, tienen que ser ellas las que organicen. O sea, se organizan menús, o se organiza cocina, pero se les deja a ella en reuniones con ellas. Vamos a ver, hay que organizar esto. A veces es más fácil, a veces es más difícil, porque como en todo grupo humano que vive junto, pues hay también sus problemas. Pero se les da la opción de decir, venga, vamos a organizar las tareas de la casa.
y las tareas de la casa normalmente las hacen ellas. Es decir, tienen que hacer como si estuvieran en sus casas. Tienen que ponerse, tienen que hacer la comida, hay que hacer la limpieza de la casa, hay que organizar el tema de los niños. Bueno, pues todo eso se les da la oportunidad de que lo hagan ellas. Bueno, se trabaja con ellas, aparte de la psicóloga que tiene con ellas, o sea, la educadora que está siempre, pero está siempre para cuando se necesita. Está siempre allí, pero no está siempre al lado de las mujeres, está en su lugar por lo que puedan necesitar. Está luego la psicóloga que les hace terapia, hay la psicóloga infantil, como os he dicho, que también hace terapia con los niños, y después la abogada, que tiene que prepararles todo el tema jurídico, de todo lo que necesiten para llevar el trámite adelante. Se hacen también entre ellas actividades, es decir, actividades educativas. Hay mujeres, en la Casa Refugio han llegado mujeres de todas las edades, como también dice ella, han llegado chavalas desde 15, 17 años, hasta mujeres con 60 y tantos o 70. De estas que tienen los hijos ya, que ya son abuelas, pero que se plantean en un momento dado ya, esto ya no puede ser más. Entonces, si tengo un sitio donde ir, yo pongo la denuncia y me marcho. Entonces, se hacen grupos de trabajo, por ejemplo, de educativos. Hay veces que las mujeres tienen un nivel, bueno, pues cultural, de todos los niveles también. Entonces, que no saben leer, que no saben, se procura que un día a la semana pues se hagan actividades educativas. Se hacen charlas tocando su problema, con los psicólogos normalmente. Se hacen terapia de grupo, como si dijéramos un poco. También ahora que me estoy acordando, que también a los trabajadores nos hacían como terapia de grupo, porque estar trabajando con este problema continuamente. Había unos psicólogos del centro de salud, psiquiatras, psicólogos, que normalmente venían también, hacían charlas con las mujeres y hacían también con nosotros. Fuera de la casa, pues las mujeres iban a trabajar. Se procura que ellas, tened en cuenta que ellas llegan de donde estén, unas no han trabajado, por diversas cosas, y otras se han trabajado, pero su trabajo anterior lo pierden normalmente, porque donde están su trabajo anterior están localizadas. Con lo cual, su vida cambia tanto que tienen que plantearse volver a ver dónde trabajan, buscarse trabajo. Pues tienen que empezar a hacer una vida de lo más normalizada, porque luego con los niños lo que se hace es, se les pone la guardería cercana, se trabaja con los servicios sociales de la zona, con los equipos médicos, con la policía, entonces de tal manera que los niños se incorporen desde los pequeñines a la guardería de la zona, de la comunidad normalmente. Los niños vayan a los colegios públicos, claro, porque los niños pueden llegar allí y empezar a perder cole, o sea, se les lleva. Desde el primer día hay una serie de plazas que están preparadas para eso. Y luego con los niños se procura hacer actividades también porque vienen muy dañados. O sea, si las mujeres venían dañadas, los niños para mí eran lo peor. Porque un niño que ha vivido desde muy chiquitín en una situación tan tremenda, viene muy tocado. Entonces hay que procurar, teníamos un equipo de voluntarios que, por ejemplo, por la tarde, después de venir al colegio, pues venían los voluntarios y se llevaban a los niños al parque a jugar. Nada más, o sea, simplemente tanto como eso. O hacer también actividades con ellos en la casa, juegos, talleres, o sea, todo lo que se podía. Todo eso normalmente se hacía a través de chicos jóvenes voluntarios. Bueno, pues luego está todo esto, tenéis en cuenta que es un periodo corto, porque la Casa Refugio no puede tener a unas mujeres allí metidas toda la vida. Entonces, ¿en qué es lo que solucionan? Su problema de trabajo, su trámite judicial, les salen unas medidas mínimas judiciales. Entonces, a continuación, pasado 3 meses o 6, ellas tienen que incorporarse a su vida normal. Con lo cual, pues bueno, que es un tiempo bastante acelerado de actividades y de cosas, pero bueno, que les viene muy bien. La evaluación de cómo salen, pues de todo. Hay mujeres que hayan cogido fuerza, que ellas mismas tienen fuerza, con lo cual, o sea, tienen, no sé cómo deciros, pues
pues eso, energía, fuerza, y entonces se afrontan. Y otras, pues que a veces vuelven a la situación anterior. Pasado un tiempo, ven que no son capaces de tirar para adelante, pues porque no encuentran trabajo, porque hay un tema ahí que es muy raro, pero que como si el amor las tirara, y además a través de no sé quién, y he hablado con mi hermana, y mi hermana ha hablado conmigo, y ha dicho que esto ya no se va a volver a repetir, y que tal. Total, que vuelven con su pareja. En algunas ocasiones, estas mismas que vuelven con su pareja, vuelven a la casa de refugio otra vez. Porque si a la primera venida fue, o sea, al principio era mal, cuando después de prestar la casa de refugio, haberse marchado, vuelven a su casa, la cosa es mucho peor, en algunos casos. Entonces, vuelven otra vez. En algunos casos, pues se han arreglado con su pareja, digamos que depende, yo creo, en el grado que esté la situación. Si esta es una mujer de estas, a la primera que le ha dado, o que le ha dicho, que le ha no sé cuánto, se lo ha tomado ella en serio, y ha dicho, esto no me gusta, ese se va a la casa de refugio, organiza y tal, y lo mismo, como no ha sido mucho, porque realmente, como que ha puesto rápidamente los límites, pues entonces la vuelta es, como que lo mismo él piensa, realmente esto me lo tengo que plantear, y a veces las parejas han vuelto. Y otras mujeres salen adelante de maravilla, porque una vez normalmente se hacen amigas, porque luego allí, como son muchas mujeres, coinciden. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho. No, ¿cómo sale? Bueno, el seguimiento después, pues hay mujeres que siguen en contacto, ya no con la casa refugio, que se les dice que procuren no conectar con la casa refugio, sino a través del centro de donde vienen, del centro que se derivan, pues ahí que vuelvan, y ahí sí que cuentan, o se les llama, como si ellas dejan dirección, cómo te va, o ellas mismas son las que vienen y van contando, sobre todo las que salen adelante. Las que se vuelven con su pareja y la cosa va muy mal, pues yo creo que normalmente, a no ser que le vaya muy mal, que vuelven para volver, normalmente no se sabe mucho de ellas. Como os he dicho, con la Casa Refugio colaboran todas las instituciones que están alrededor. Colabora la policía, colaboran los centros de salud, los colegios, las guarderías, los centros culturales también. O sea, todo lo que está alrededor normalmente colabora con la Casa Refugio. Y no sé qué más deciros, porque yo creo que os he contado ya. Es suficiente. Yo creo que vuestro testimonio, o sea, tú nos acabas de contar, nos ha contado primero Teresa, unas tareas sobre todo preventivas, pero como a su vez sirven para visibilizar problemas de gente que nos acerca. Yo me quedaría con eso que has dicho, que a veces yo os vi aquí en el pueblo la última vez que habéis venido y veníais a la gente que pasábamos por allí, no esperabais a que entráramos. Pero decías, la gente piensa esto no va con nosotros, el lema de este año de la violencia de género también es tu problema. Yo creo que el tema que has comentado de la falta de apoyo incluso en el ámbito familiar a la hora de empezar a salir, que habláis todo el rato del momento de salir de esa situación, y el testimonio que nos contabas tú como primeras experiencias de crear algún dispositivo para que la mujer tuviera dónde ir cuando salía, que yo creo que esto ha ido cambiando mucho en estos años y que son dispositivos que siempre se quedan cortos, pero me gustaría destacar antes de que pasáramos a los testimonios de vosotras, de cómo lo veis, esos dispositivos, si os sirven, si no, lo que has contado del origen de ese dispositivo, cómo en su momento es un grupo de mujeres que tiene ese problema, las que se unen, se juntan para intentar que haya algún servicio, alguna forma de salir de ello. Me ha parecido muy interesante y no sabía que habían surgido. O sea, no es ni siquiera la administración la que dice vamos a hacer un centro de acogida, sino que son grupos de mujeres los que se juntan y tenemos que organizar a dónde ir cuando a alguien les pasa esto. Sí, pero no son ellas las que tienen el problema. Bueno, pero otras mujeres, pero me parece que es una iniciativa popular, digamos, y que sale de abajo arriba, por decirlo de alguna manera, y yo me quedaría con esa cosilla porque es algo que tenemos que aprender a pedir o a movernos de cara a que haya lo que nos hace falta. Es lo que decía yo al principio de que nos asesorarais de por dónde hay que ir. Me ha parecido muy interesante eso. Y ahora os toca a vosotras que nos contéis en una conferencia. Bueno, yo lo mío fue todo como muy rápido, ¿no?
Me desenrollé más que desarrollarme muy jovencita. Pensé quizá que también por eso era muy mayor. El primer novio que yo tuve, con el que me iba a casar 3 meses antes, se murió. Y estos susodichos, porque no se les puede llamar señores, se aprovechan muchas veces de las mujeres cuando tenemos o estamos en un punto flaco, ¿no? Y mi punto era eso, que me encontraba que se había muerto mi primer novio. Te dicen que te van a tener como una reina, que te van a hacer olvidar, que no hay nadie que te quiera más que ellos y necesitas creerlo. Me casé en contra de toda mi familia, con lo cual luego me sentía muy difícil para pedirles ayuda, ¿no? Y en 5 meses me casé, con 18 años. En la noche de bodas, porque además él quería una virgen, ¿qué se le va a hacer? Más bien quería mártir. En la noche de bodas ya la cosa empezó a ir mal, me empezó a insultar porque yo no sabía hacer nada. Con lo cual, bueno, ahí ya tenía que haber visto que la cosa no era muy normal. Pero tú te piensas que son nervios, que, bueno, eso se pasa. Mi matrimonio duró 7 meses y medio. Hay gente que, bueno, le es muy fácil hablar sin saber. Y 7 meses y medio puede ser muy poco, según cómo se viva, puede ser mucho tiempo. Yo con 18 años me miraba al espejo y era más vieja que soy ahora, que tengo 44. Pesaba 46 kilos y en esa época, bueno, no me había agredido, pero era lo de separarte de todas tus amistades, de tu familia, y una vez estás aislada porque nadie te quiere, solamente te quiere él, eres una inútil, no sirves para nada, eres horrorosa, ¿quién te va a querer? Menos mal que me tienes a mí. Y llega un momento que te crees que es cierto, porque no tienes a nadie. Y piensas que si vas a salir de ahí, lo que te vas a encontrar es todavía peor que lo que tienes en casa. Yo sí tenía un ser humano en mi casa que era un perro, un pastor alemán. Y bueno, una vez el pecado que cometí para que a mí me agrediera fue que le hice el café con leche caliente y se quemó. Se quemó y ahí me dio una leche que me tiró contra la pecera, me partió el labio. En el suelo me tapé la cabeza para que no me pateara la cabeza con las botas camperas. Me rompió 2 costillas, me lesionó la pierna derecha, el brazo derecho me lo rompió, tendones y venas del lado derecho de la cintura, con una hemorragia interna, y gracias a que se le tiró el perro me salvó, gracias al perro. Pero, aunque a lo mejor ustedes, como mucha gente, no lo entienden, yo le estoy agradecida a aquella paliza, porque fue lo que me hizo salir de aquella casa. Si no, a lo mejor una noche me había podido matar o había terminado en un psiquiátrico. Con 19 años yo me escapé de allí con un carrito de la compra para poderme apoyar en él, con 162 pesetas en el monedero, sin saber a dónde ir. Pero siempre encuentras gente buena. Llegué a una cafetería que conocí a los camareros porque necesitaba una sonrisa, y allí me limpiaron la sangre que ni tan siquiera me había visto que tenía. Llegaron unos amigos de unos amigos míos, me llevaron a la casa Socorro, se dio parte. En la comisaría casi me levanto y me voy porque el trato de la policía fue tan humillante o más como el de mi marido. Yo entiendo que en aquella época las mujeres, y hablo del 79, no se atrevieran a poner denuncias. Si hoy es difícil, entonces era más. Ni tan siquiera había casas de acogida. Yo tuve la suerte de estos amigos que me escondieron en su casa. Siempre hay gente buena. Y cuando me metía en el servicio me decían: Quilla, si tardan más de 5 minutos tiramos la puerta abajo.
y vamos a hacer el sendero de los elefantes para llevar luego todo la trompa agarrada. Y es que nos íbamos de bares. Y quizás gracias a aquello y a no haberme encerrado en casa de mis padres y ver que me trataban como una persona, cosa que en 7 meses y medio no, me sentí que era un ser humano, que no era tan fea y que valía un poquito. Y eché para adelante. Y un buen día, yendo por la calle, me vino la imagen de mi marido en bañador, que había podido pensar en él en desnudo, ¿no? Pero me vino la imagen suya en bañador en una piscina y me dio un asco. Y a partir de entonces empecé a ver lo ridículo que había sido. Ese hombre guapo, alto que yo había visto, resultaba que me hacías dormir con una escopeta de cañón recortado al lado de la cabecera por si acaso entraba alguien cuando teníamos un pastor alemán. Era un mierda. No lo era yo, lo era él. Yo no tenía que tener vergüenza de mí, él la tenía que tener de sí mismo. Me fui a Italia de todas formas a estudiar mi último año de arte dramático porque aquí cuando andaba por la calle todavía miraba atrás, me daba miedo. La única vez que mi exmarido estuvo, yo digo exescoso, porque digo que era una cosa, no una persona. La única vez que mi exescoso estuvo en el calabozo fue porque estaba tan normalito que se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla con una escopeta de cañón recortado. Evidentemente saltaron todas las alarmas. La única vez que estuvo 48 horas en comisaría. Nunca. Ni una demanda, ni 20 denuncias que puse lograron que a mí me pusieran ni vigilancia policial, ni entonces existía lo de alejamiento. Nada. Absolutamente nada. Sirvió que con mi dinero yo me fuera a estudiar a Italia. Eso sí, me vino muy bien. Perdí miedos, conocí un país nuevo y me sirvió para tener una profesión que adoro con toda mi alma, que es el teatro, que yo al principio no quería cine ni televisión porque me daba miedo que me viera. Y el teatro es como más incógnito, ¿no? Y soy feliz. Y salí de ahí con 19 años y me costó muchísimo. Y huellas quedan. Cuando hablas todavía te ponen los ojos tontos, ¿no? Y cicatrices en el cuerpo también. Pero te sirve para valorar más todo. Tu trabajo, las amistades. Cuando tienes un rato con la gente de charla, de sonrisa, todo lo aprecias mucho más. Y no es para que se pase por esta experiencia, para vivir todo mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos me ha servido para algo. Y si puedo echar una mano, menos saliendo en televisión, entrevistándome como está muy de moda ahora, que a eso me niego, pues bueno, contar conmigo. Bueno, yo conocí a Teresa cuando pasaba con el bus por Becerril de la Sierra. Yo había pasado por una experiencia parecida y a mí lo que se me había ocurrido fue escribir mi experiencia, más que para tenerla para mí, pues para quien le pudiese servir. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, me acerqué y simplemente le dije: esto es lo que tengo, si lo queréis usar, usarlo, y si puede servir de algo, pues perfecto. Y hace unos meses, bueno, pues me ha llamado, me ha dicho que había esta jornada y que si quería participar, y aquí estoy. Lo que voy a hacer es, ya que lo tengo escrito, simplemente leeros lo que yo escribí entonces con una coletilla añadida, porque esto es de hace 2 años y han pasado 2 años más. La primera vez que mi pareja me insultó, un sinfín de sensaciones y pensamientos recorrieron mi cuerpo y mi mente. Esto no puede estar pasándome a mí, me dije. Esto no es real. Me sentía aturdida, confusa, asustada. Reconozco que la pregunta que se repetía dentro de mi cabeza una y otra vez era ¿por qué? No supe muy bien cómo reaccionar. Después de semejante torbellino de acontecimientos, él me pidió perdón y yo, todavía en ese estado de aturdimiento, le perdoné, porque no había sido muy consciente de lo que había pasado y no me lo terminaba de creer.
Además, él no le daba mucha importancia, no había sido para tanto, decía. Incluso hacía alguna broma al respecto y yo le seguí la corriente, mientras me parecía escuchar una voz en mi interior que me decía: esto no lo puedes permitir. A la vez que otra, diciéndome lo contrario: no pasa nada, un momento malo lo tiene cualquiera, no seas histérica. Aquel episodio, con el correr de los días, pasó a ser una mera anécdota. No volvió a suceder nada hasta pasado bastante tiempo, el suficiente para que casi se me hubiese olvidado, porque además tú te recuerdas que no tienes que ser una histérica. Así que cuando una buena noche se puso a gritar y a soltar tal cantidad de improperios que no le daba tiempo ni a respirar, y mucho menos a mí, me cogió otra vez de sorpresa, pero lo reconocí antes. Las sensaciones ya no fueron las mismas. Me dolió muchísimo que el hombre que decía que me amaba me tratase de esa forma, pero la situación ya no me era desconocida. Había oído hablar a otra gente y en la televisión de estos temas que ahora ni siquiera me atrevía a nombrar, pero a mí no me podía estar pasando. En algún sitio tenía que haber un fallo que en un descuido había dejado pasar por alto. Buscas y rebuscas un motivo por el cual te merezcas esto y al final, con su ayuda, lo encuentras. Descubres que da igual lo que hagas, que cualquier excusa es buena. Hablas demasiado justo cuando a él no le apetece, miras a otro hombre, no le quieres, estás con él por su dinero. Suena a telenovela, ¿verdad? Pues es la vida real. Los episodios eran lo suficientemente distantes al principio como para que me diera tiempo a recuperarme, pero poco a poco se fueron acortando en el tiempo y subiendo de intensidad. Y así, casi sin darme cuenta, mi autoestima se había ido quedando por los suelos. Ya no pensaba que esto no me podía pasar a mí, sino que era lógico que me pasase, que tenía que corregir muchas cosas de mi carácter y aprender a ser una señora como él quería, a mirar al suelo cuando pasase otro hombre por mi lado, y que si lo hiciese bien no le llevaría a esos extremos. Además, cuando era así, él me lo reconocía. Era un ser tranquilo y amable que llegaba incluso a alabar alguna de mis escasas cualidades. Y me decía que la vida no era un cuento de hadas, que las parejas discuten y que no pasa nada grave. Que él no quería ser así, ni hablarme de esa forma, pero es que yo le sacaba de sus casillas. En alguna ocasión llega incluso a reconocer que tiene un problema, que necesita que tú le ayudes, que solo tú puedes hacerlo. Es entonces cuando te conviertes en Juana de Arco y te quedas a su lado aunque nadie más lo entienda, porque ayudarle es lo único bueno que te queda, después de que él se haya encargado de destrozarte la poca autoestima que te quedaba. Un día, sin previo aviso, viene la primera agresión física y la sensación de dolor, aturdimiento y miedo son inenarrables. En el fondo de tu ser tú sabes que se ha cruzado la línea y que tienes que salir corriendo de allí, pero entonces viene lo peor. Ese hombre, al que ya no sabes si amas u odias, se pone de rodillas y te suplica perdón bañado en un mar de lágrimas. En ese momento es cuando le odias de verdad, porque te está poniendo entre la espada y la pared. ¿Cómo no vas a perdonarle? ¿Quién eres tú para no perdonarle? Es el hombre al que amas. Está suplicando, está llorando, es el padre de tu hija. Es un ser humano que te pide otra oportunidad. El caos que se produce en ese momento en tu interior es tan abrumador que no se lo deseo a nadie. Es casi más abrumador que el que sientes en el momento mismo de la agresión. Toda tu vida ha ido cambiando poco a poco sin que termines de ser consciente de ello, aunque en tus ratos de lucidez sabes con certeza que no tiene arreglo y que si no sales de ahí pronto acabará contigo. Te has ido quedando sola, ya no tienes fuerzas, y ese hombre es el único que, aunque sea a ratos, te comprende y te atiende. Además, ¿dónde vas a ir tú? No tienes trabajo, ni dinero, nadie va a dártelo con el panorama que tienes. Y como él dice, ¿quién va a quererte? Con los hijos que tienes. ¿Crees que hay muchos tontos como yo? No tienes estudios, no sabes hacer prácticamente nada. O por lo menos eso has acabado creyéndote. No sirves para nada y te ha dejado muy claro que cuidado con lo que dices o lo que haces, porque él mismo se encargará de quitarte lo único que te queda y que es realmente importante para ti, tus hijos. Te amenaza incluso con mandarte al asistente social a donde vayas, para que vea que no te puedes ocupar de ellos ni material ni afectivamente, porque solo eres un despojo de la sociedad, al que él ha intentado convertir en una señora de bien, pero de donde no hay, no se puede sacar. Y claro, te lo crees. Y el miedo que te entra te paraliza de pies a cabeza, con lo que ya no puedes ni pensar y mucho menos tomar una decisión mínimamente coherente.
Y los días pasan y tú te vas acostumbrando a llorar en silencio y a hacer planes para cuando eso termine, a odiarle a él y a ti por ser tan cobarde, por haber perdido todo tu orgullo, por ponerte 1000 excusas para no reaccionar y vivir en ese constante miedo que hace que ya no te sientas ni persona. Te acostumbras a esperar ese arranque de furia en cualquier momento y por otro lado intentar evitarlo a toda costa, sin discutir, intentando que los niños no molesten, que la casa esté de su agrado. Y aún así vuelve a suceder siempre lo mismo. Primero esa sensación de dolor en una zona u otra de tu cuerpo, no sin antes haberte quedado sin fuerzas para llorar. Y después el consabido perdón, no lo volveré a hacer, no me dejes, soy un bruto. Pero si no te he dado fuerte, si me dejas me suicido. Todo entre lágrimas e intentos de abrazarte. Es curioso que la que necesite ahora tratamiento psicológico sea yo, ¿no? Y un día de repente, sin saber muy bien de dónde ni qué lo ha desencadenado, sacas fuerzas y en un arranque de valentía y lucidez coges tus cosas, a tus hijos y te marchas. Muerta de miedo te presentas en el cuartel de la Guardia Civil y a duras penas consigues poner una denuncia, habiendo apagado antes el móvil para que no te llame más y deje de amenazarte. Bueno, pues lejos de haber terminado todo, no ha hecho más que empezar. Ahora busca una abogada que no tienes con qué pagar, comparece en el juzgado con él siempre delante, mirándote con tal agresividad que en verdad resulta muy difícil no echarse a llorar y mantener el tipo. ¿Para qué? Para tan solo un juicio de faltas. Porque como no ha habido sangre ni era reincidente, lo que había estado haciendo conmigo no se consideraba delito. Juicio este, por otro lado, en el que la acusada parecía yo, porque no tenía cómo probar todo lo que decía. No había lo que se dicen testigos efectivos, y la capacidad teatral de mi expareja fue digna de mención. Hubo lágrimas y todo, mientras mi abogada me decía con señas que me calmase, porque debía estar viendo mi cara de estupor e indignación. ¿De verdad se piensan que este tipo de personas agreden física o moralmente a alguien a la luz del día? El caso es que durante todo el proceso te sientes en el ojo del huracán, se te vigila, se te juzga y no se te deja en paz para que puedas empezar a rehacer tu vida. O por lo menos esas son las percepciones que tienes mientras dura todo, dudando ya si son reales o si es que te has vuelto tremendamente sensible y susceptible. Durante una temporada tuve pesadillas casi todas las noches, así como un nivel de ansiedad considerable, y acabé poniéndome en tratamiento psicológico para intentar verme por lo menos como una persona medio normal, digna de respeto y cariño. Tuve que ir a un montón de sesiones con mi abogada para recopilar datos sobre lo que ocurrió exactamente en cada ocasión. Sesiones en las que tenía que recordar una y otra vez para después volver a casa e intentar olvidar una y otra vez, para volver a empezar una y otra vez con una nueva comparecencia o una llamada de mi abogada en la que me comunicaba otra entrega de mentiras. Y eso, con una abogada que se ha ocupado de mí como pocas tengo entendido que lo hace, tratándome como un ser humano con sentimientos, no como un número de autos. Y les aseguro que eso no tiene precio. Si tienes un poco de suerte y un buen abogado, como ya he dicho que es mi caso, ganas el juicio y entonces le condenan a pagar 1000 pesetas diarias durante un mes. ¿Y qué pasa con mi vida? ¿Quién me ayuda a mí a empezar de nuevo? ¿Eso es todo? Te preguntas. Pero la verdad es que eso ya no te importa demasiado. Por lo menos no has quedado como una mentirosa, adjetivo calificativo hacia mi persona que sin nombrarlo se insinuó varias veces durante la comparecencia. Alguien había creído en mí a pesar de sus continuas invenciones con respecto a los hechos y a sus acusaciones hacia mi persona. Y de alguna manera vuelves a creer y a confiar, y eso es el comienzo de algo que promete. Después vienen los intentos de buscar un trabajo. Como mucho consigues limpiar casas y eso no es que te ayude mucho con tu autoestima, la verdad. Pero por lo menos puedes sacar adelante a tus hijos. Mientras tanto, este buen señor campa su libre albedrío. Su vida sigue viento en popa. Con 1000 pesetas diarias durante un mes, pagó su deuda. Mientras yo he estado yendo al psicólogo todas las semanas para ver cómo conseguía sacarme de encima la humillación y la rabia y procurando ser todo lo feliz que las circunstancias me lo permitían. Ya hace más de 2 años de aquel arranque de valentía. Ahora ya rara vez sueño con él y mi grado de ansiedad ha bajado considerablemente.
tengo un trabajo digno y aunque tengo mis días malos como todo el mundo, me quiero lo bastante como para disfrutar de mi familia y mi vida. Mi hija ya no sabe quién es su padre y no sé bien cuándo le dará a este señor por iniciar las visitas ni si lo querrá hacer alguna vez. Y te planteas qué hacer en ese caso, cómo explicárselo a ella, que no sufra, que no le haga daño. 2 años después de haber escrito esto, vivo en Gascueña, en un pueblo de Cuenca, al que me he marchado a vivir. ¿Cómo pasa la vida? Ya van 4. Yo no quiero engañar a nadie, y menos a mí misma. Eso ya lo he hecho demasiado y las consecuencias son devastadoras. Las secuelas no han sido fáciles de llevar, pero no imposibles. Hay días en los que tienes la sensación de que das un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, como la canción. Pero la realidad es que sigo aquí y no tengo tan mal aspecto, ¿no? Fuera de broma, todo se puede reparar sin milagros, trabajando duro, pero se puede. El otro día en un periódico de Cuenca leí un artículo en el que se decía que un porcentaje altísimo de mujeres que sufren maltrato no saben siquiera que lo están padeciendo. No me quedé con la cifra exacta, pero sí me llamó la atención lo minúsculo del artículo y su ubicación en este. Claro que teniendo en cuenta que más de la mitad del periódico está dedicada al fútbol, incluida la portada, que pretendemos esperar. Y que conste que no estoy en contra del deporte, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ya que uno de nuestros deportes favoritos sí es tergiversar las palabras del vecino, sea cual fueren las palabras y el vecino. Hoy he oído que en lo que va de día ya ha habido 5 intentos de asesinato de maridos a sus mujeres. Bueno, también han comentado que se han puesto en marcha unos cursos para enseñar a la Guardia Civil a tratar a estas mujeres que van a denunciar a la comisaría y, en fin, yo prefiero quedarme con esa noticia. Seamos justos, en poco tiempo se está avanzando bastante en este tema, aunque vista la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas queda mucho por hacer. Como he dicho antes, no quiero engañar a nadie. Todavía muy de vez en cuando sueño con aquel individuo y en que por algún motivo que no consigo descifrar me impulsa o obliga a volver con él. Todavía caigo en estados de no quererme, de maltratarme yo sola y sentir que no voy a poder con la vida. Todavía siento a veces que no seré capaz de salir adelante sin un hombre a mi lado y me descubro escudriñando al primero que conozco como si fuese Robocop. A ver si este me vale, a ver si este va a ser bueno, a ver si este me va a tratar bien. Y lo peor es que en ese momento, encima, mis exigencias son nimias, o estoy incluso dispuesta a cambiarlas y autoconvencerme de que son absurdos o demasiadas exigencias, todo con tal de que cualquier hombre me valga para no estar sola. Pero gracias a Dios consigo volver a la consciencia antes de errar otra vez, porque poco a poco, muy poco, voy de nuevo enamorándome de la mujer que realmente soy y que va saliendo a flote gracias a los amigos, al trabajo, a la familia y fundamentalmente a mí misma. Durante mucho tiempo creí firmemente que estaba saliendo adelante gracias a mis hijos, que ellos eran mi fuerza, mi motor. Pero hoy sé que no es así. Soy yo soy mi empuje y mi mejor amiga. Y aprendo a estar orgullosa de ello, aunque a veces me venga abajo. Soy humana, qué diablos. He tenido que separarme de mi familia, de mis amigos, de mi paisaje, el trabajo, tanto físico